gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque eres bueno, precioso, poderoso. Bendecimos tu nombre, reconocemos tu señorío. Eres Rey de reyes y Señor de señores. Y en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra bendita. Háblanos, enséñanos, edifícanos con la palabra de Dios, la palabra que viene del cielo. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hoy es un día especial. Hoy es un día especial porque hoy se conmemora la fiesta de Pentecostés. Pentecostés, llamada en el hebreo Shavuot. Fiesta de Pentecostés que hace unos 2000 años aproximadamente, un día como hoy, exactamente un día como hoy, llevado por el calendario hebreo, estaban los creyentes en el aposento alto y allí recibieron del Espíritu Santo. Pero 1200, 1300 años antes de ese día de Pentecostés, estaban los hijos de Jacob, Israel, frente al monte Sinaí, esperando la entrega de los mandamientos, de la palabra, el resumen de la palabra, la Torá. Y un día como hoy es un día, debería ser un día de fiesta, de alegría, porque él fue un día como hoy, entregó Dios la palabra del cielo a los hombres. Por eso vamos a compartir sobre una de las fiestas bíblicas de primavera, que es la fiesta de Pentecostés o Shavuot. Dios tiene su propio calendario, Él no depende de lo que decidimos los hombres. Lea el libro de Daniel para que vea cómo anuncia que el anticristo cambiará las fechas y cambiará las fechas de celebraciones. Y debemos decir que Dios no depende de lo que decidimos los hombres. Él tiene su propio calendario, sus propias fechas, y estas son conmemorativas, simbólicas y proféticas. Dios estableció en su calendario fiestas en honor a él mismo. En honor al mismo y como un camino espiritual. Como un camino espiritual donde va siendo explicado el plan de salvación. Quien tan solo ve maldiciones rígidas al estudiar estas fiestas está engañado. Pero también aquel que cree que celebrando fiestas se salva, también está engañado, porque solo somos salvos por la sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿qué de malo tiene aprender de ellas? Peor es no aprender de ellas. Al igual que aprendemos de los sacrificios, al igual que aprendemos del tabernáculo, al igual que aprendemos de las leyes de separación en Levítico, las fiestas son parte de la Biblia, parte de las Escrituras, y el estudiarlas nos puede regalar una cantidad enorme de riquezas. Entonces, peor para aquellas personas que se creen descomplicados, demasiado libres en Cristo, que celebran fiestas mundanas de la religión tradicional, paganas, ya casi satánicas, como el tal Halloween. Por ejemplo, ¿se ha preguntado usted quién puso el día de la Biblia? ¿Quién de los hombres, porque no fue Dios, puso el día de la Biblia el mismo día que Halloween? Todos los días son de Dios. No es porque sea el día de Halloween, todos los días son de Dios, pero ¿quién lo puso? ¿Dónde lo encontró? ¿Dónde lo escudriñó? Busque en internet para que usted vea quién fue el que determinó en Colombia y en cada país el día de la Biblia. Entonces Dios no se rige por calendarios humanos. Las fiestas son sombras, las fiestas o las convocaciones santas de Levítico 23 son sucesos conmemorativos, como dije, simbólicos y proféticos. Y a nosotros nos sirve conocer el significado de las sombras que enseñan estos rituales, conocer el significado, vivir esos significados y practicarlos. Creo que creo que el hacer los actos, los ritos, la liturgia, ni salvan ni condenan. Los actos, las liturgias, los ritos que caracterizan esas sombras, esos símbolos,
ni salvan ni condenan, pero si conoce el significado y lo practica, es de gran bendición para su vida. Y si conoce los significados, los símbolos, la sombra, tanto de las fiestas como del tabernáculo, como de las leyes de separación, como los sacrificios de sangre, y no los pone en práctica ese significado, esa sombra que usted aprende de ahí, de nada le sirve conocerlo. ¿Sí? Entonces vamos a aprender y no con religiosidad, porque religiosidad es cuando la gente tranquiliza su conciencia con actos o deberes religiosos. La gente tranquiliza la conciencia con esos actos religiosos, con esos deberes religiosos, con esas liturgias, pero siguen siendo malos de corazón. Y por lo tanto no ponen en práctica lo que significan esos actos, esos deberes, esas liturgias y esos ritos religiosos. Bueno, vamos a dar una introducción de Pentecostés. Hoy es día de Pentecostés, hoy vamos a hacer vigilia, los que quieran. A las 9 volveré a conectarme para hacer una vigilia, si usted desea, pero ahora vamos a dar la introducción, ¿no? Esta introducción nos da un panorama amplio de qué es esta fiesta de Pentecostés, de cómo la celebraban al principio, por qué lo hacían, porque de aquí vamos a aprender qué sustancia, qué bendiciones, qué principios espirituales podemos aprender para nuestra vida de creyentes. La fiesta de Pentecostés está en Levítico 23. Si usted quiere, busque allí Levítico 23 y allí en Levítico 23 vamos a leer un poco de estas fiestas hasta que llegue a la de Pentecostés. Dice la Biblia: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días trabajarás, mas el 7º día de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, de donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocaréis a su tiempo. En el mes primero, los 14 del mes, entre las 2 de la tarde, Pascua es de Jehová. Ahí instituye la fiesta de Pascua. Y sigue diciendo, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Ahí habla de la otra fiesta. Y 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días de ofrenda encendida, y el 7º día será de santa convocación, ningún trabajo haréis, de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que os doy, y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Sí? Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis acepto, y el día siguiente del día de reposo la mecerá. Era una gavilla, un mazo de la primera cosecha, no era un poco de frutas ni una porción, era algo representativo, y ahí instituye la fiesta de las primicias. Y dice, después de explicar la fiesta de las primicias, mucho más abajo, vamos a leer en el 16. Hasta el día 16 del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Es el 23-16, ¿sí? Dice, ya termina de explicar las 3 primeras fiestas, Pascua, panes sin levadura y primicias, y ahora vamos hasta el 16, hasta el 23-16, donde habla de la otra fiesta, de las 4 primeras fiestas de primavera. Dice, hasta el día siguiente del mes 7º, del día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes de ofrenda mecida, que serán 2 décimas de efa de flor de harina cocido con levadura como primicia para Jehová. Y bueno, empieza a explicar y habla de esos 50 días y dice allí, convocaréis en el 21,
convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Explica, sigue explicando, habla en el 24, habla a los hijos de Israel y diles en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo como una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Bueno, empieza a explicar todas las fiestas hasta la séptima fiesta. Vamos a quedarnos en las cuatro primeros. En las cuatro primeros, que pues aludió a Pentecostés cuando nos habló allí es decir, entre el versículo del 15 al 16 nos habla de la fiesta de Shavuot o Pentecostés, mejor dicho Pentecostés o Shavuot, como se dice en hebreo, para que nos quede la idea clara de que son 50 días lo que Dios mandó, como dijimos ahí, habla de esos 50 días que hay que esperar para esa cuarta fiesta. ¿Qué es la fiesta de Pentecostés? ¿Qué fue la fiesta de Pentecostés para el pueblo judío, para nosotros poder comprender qué puede simbolizar, qué importancia podría tener para nosotros las sombras, los símbolos que de esta fiesta aprendemos? Es uno de los días más sagrados del año judío. Conmemora el evento más importante en la historia judía y en la historia de la humanidad, el cual coincide, y no es casualmente, este día de fiesta, no coincide no casualmente, sino coincide por razones de cumplimiento profético. Es un cumplimiento profético esta fiesta, fue un cumplimiento profético y fue cumplido literalmente con la llegada del Espíritu Santo en el aposento alto. Me explico mejor. Esta fiesta que fue mandada por el Señor 1200, 1300 años antes de Cristo. Esta fiesta de Pentecostés fue cumplida, era profético antes de Cristo, pero fue cumplida allí en el aposento alto, 50 días después que murió el Cordero de Dios, Jesús, allí en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes. Hago la alusión completa. En Egipto, el corderito murió y empezaron las fiestas de los panes sin levaduras y luego la de primicia. 50 días de un día después que murió el cordero, se celebra Pentecostés. ¿Y qué significaba Pentecostés? El día en que Dios descendió a Sinaí y allí en el Sinaí le dio las leyes, los 10 mandamientos, pero también un grupo de leyes que mandó con Moisés. Bueno, eso pasó al salir de Egipto. En los tiempos de Jesús, un día exacto, como el día de Pascuas, murió el Cordero. Lo pusieron en tierra allí en el mismo día que comenzó la fiesta de panes sin levadura y resucitó en el mismo momento que estaban dando la fiesta de las primicias. 50 días después que el Cordero murió, un día después que se contaron esos 50 días, y esos 50 días fue allí en el aposento alto, en el mismo día de Pentecostés, los creyentes recibieron el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál era el cumplimiento profético exacto? Bueno, lo vamos a ver más tarde en la vigilia con palabras exactas, pero se lo voy a adelantar. El cumplimiento profético de que la palabra de Dios esta vez no iba a ser escrita en tabla de piedra como fue en el Sinaí, sino iba a ser escrita en el corazón de los creyentes por medio del Espíritu Santo, tal como profetizó Jeremías, y vamos a ver después. Bueno, es irónico saber que Pentecostés sea una de las festividades menos conocidas. Es irónico porque es un día como hoy, Dios dio la palabra del cielo, dio la Biblia, el Pentateuco, la Torá, las tablas y unos mandamientos alrededor de ella que dio a Moisés. Y es irónico que sea tan poco conocida y que no coincida con ningún tipo de
Qué increíble que en un día como hoy las ciudades y los pueblos están fríos, tranquilos, y no es ahora porque haya aislamiento, sino en tiempos pasados yo observaba siempre que el día de Pentecostés era un día más tranquilo que los demás días. Como si los impíos y los no creyentes dijeran, no, pues es un día que no hay nada que celebrar. ¿Sí? ¿Cómo logró Satanás que el evento más importante para todos los creyentes que apoyan su fe en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, haya sido olvidado y rechazado? ¿Cómo lo logró? De tal modo que el día de Halloween, ese día sí sale todo el pueblo a la calle. Ese día sale todos los gentiles, todos los impíos, todos los ateos, y hacen fiestas, disfraces, hacen de todo tipo de actividades. Y ese día, no sé quién puso el día de la Biblia. Qué tremendo, porque en realidad en Pentecostés es cuando se debería celebrar de verdad la entrega de la Biblia, el día de la Biblia, el día de la palabra de Dios, porque fue el día exacto como hoy, porque en el calendario hebreo, por ser lunar y solar, no se desfasan los días, como en el calendario gregoriano, que es solo solar, o como el calendario árabe, que es solo lunar, que los días caen, su cumpleaños nunca cae el mismo día, su cumpleaños en un año cae martes, en otro cae jueves, pero los días del calendario hebreo caen exacto por ser un calendario sol y lunar, solar y lunar. Entonces un día como hoy, hace tal vez 3.200 años, 3.300 años, un día exacto como hoy, Dios tenía reunido al pueblo de Israel y estaba entregándole con relámpagos, truenos, rayos, con sonido ensordecedor, con fuego que humeaba, estaba entregando la Torá a su pueblo en el monte Sinaí. Y después, 1.200 años después, para nosotros 2.000 años atrás, después de 50 días después que murió Jesús, el Cordero de Dios, en la cruz del Calvario, estaba un grupo de creyentes en Pentecostés recibiendo, ese grupo de creyentes estaban recibiendo allí la palabra de Dios, estaban recibiendo allí la Biblia, estaban recibiendo las escrituras, pero ya no en tablas de piedra, ya no en un papel, sino en el corazón por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, después del primer día de Pascua, 50 días después, ocurre Pentecostés, Shavuot para los hebreos, que es más conocido, como dijimos, como Pentecostés, que es una palabra griega que significa festividad de 50 días. Festividad de 50 días. Desde Pentecostés hasta Pascua, estoy hablando hacia atrás, ellos, los hebreos, los judíos, hacen un conteo regresivo. Ellos van contando 49, 48, 47, faltan 45 días, faltan 44, faltan 43, faltan 40, y así hasta que llegan al día de Pentecostés. Van contando, yo me acuerdo, oigo esto y me acuerdo cuando estuvimos en el servicio militar, que la gente le tenía tanto fastidio, tanto odio al servicio militar, que la gente contaba los días que les quedaban, las cucharas que les quedaban, le contaba los almuerzos que le quedaban, los desayunos que le quedaban, en conteo regresivo. Decía, no, me quedan 70 almuerzos, me quedan, no sé, y así, me quedan 70 baños, me quedan 50 lavados de boca, no sé. La gente iba haciendo un conteo regresivo porque deseaban que llegara el día. Bueno, a este conteo regresivo que hace el pueblo judío a la llegada de esta fiesta de Pentecostés se le llama la cuenta del Omer. La cuenta del Omer de 7 semanas de largo. Porque en hebreo significa, perdón, en griego significa festividad de 50 días, pero en hebreo significa, ese Shavuot que hemos mencionado, significa semanas, en reconocimiento a las semanas de expectación que llevan a la experiencia del Sinaí. El Sinaí, 1.200, 1.300 años antes de Cristo,
Pentecostés, la palabra por el Espíritu Santo, allí en el aposento alto. Bueno, dicen que unos 3.300 años atrás, después de haber dejado Egipto, en la noche de Pascua, los judíos viajaron hacia el desierto del Sinaí. En el lugar, el pueblo judío completo, unos 3 millones de hombres y mujeres y niños, experimentaron directamente la revelación divina. Allí en Deuteronomio 4, del 12 al 13, dice: Dios les habló de en medio del fuego. Ustedes estaban oyendo el sonido de las palabras, pero no estaban viendo una forma, solo el sonido. Él les dijo su pacto, ordenándoles cumplir los 10 mandamientos. Y él los grabó en tabla de piedra. Deuteronomio 12 al 13. Habla de esa experiencia en el Sinaí. Les habló desde el fuego, ninguna figura vieron, especifica la Biblia, para que no se hicieran figuras, no se hicieran imágenes de ningún tipo, y ellos oyeron el sonido de las palabras. Ellos no estaban viendo ninguna forma, y allí les dio su pacto, el mandamiento, y los grabó en tablas de piedra. La entrega de los mandamientos, el Pentateuco, la Torá, como le querramos decir en hebreo o en griego, fue un evento tan grandioso que definió para siempre, pudo definir para siempre el carácter y el destino del pueblo judío y también el carácter y el destino de todos los pueblos del mundo, que del mundo gentil, todos los pueblos que del mundo gentil quisieron recibir su palabra y hacer la suya y ser parte de ese mundo creyente. Pero además, los ideales de las escrituras, los ideales de la Torá, del Pentateuco, tales como el monoteísmo, como la justicia, como la responsabilidad, se han convertido en la base moral de la civilización occidental. Aunque muchos no quieran reconocerlo, se ha convertido en esa base de la sociedad moderna, la base de la responsabilidad, de la legislación de los pueblos. Marcó también el carácter y destino terrenal y eterno de todas las creencias basadas en la Biblia. En el día de Pentecostés se dio un regalo del cielo, porque la palabra es un regalo del cielo, es tecnología del siglo venidero, vino del cielo, no es de factura humana. ¿Cuál es el rasgo distintivo de esta fiesta de Pentecostés? Entre las otras fiestas que fueron comandadas allá, fueron ordenadas en Levítico 23. Bueno, la celebración de Pentecostés o Shavuot es una festividad, la cual su rasgo distintivo es que no tiene símbolos. No tiene ningún símbolo. Es decir, si usted oye hablar de la fiesta de trompeta, le viene a la mente la trompeta, el shofar y en la celebración. Si habla de la fiesta de cabañas, a su mente viene la cabaña, la Sukkot o Sukkot. Y si oye hablar de la fiesta de Hanukkah o la fiesta de la dedicación o rededicación, enseguida piensa en el candelabro, en la menorá, el candelabro de 7 brazos como símbolo de esa fiesta. Pero, la fiesta de los panes sin levadura, piensa en los panes de sin levadura, y en la fiesta de primicia, enseguida usted piensa en nuestra mentalidad pensamos en las frutas, porque es lo que piden algunos predicadores, o en la parte del salario, pero realmente era una gavilla. Piensa en eso, en esa gavilla de ese manojo de cebada, creo que era cebada. Bueno, en Pentecostés no hay símbolos que nos distraigan del foco central que tiene la palabra, la Torá, la Biblia, el Pentateuco en la vida de los creyentes. No nos distrae nada, nos enfocamos en la palabra de Dios. No hay símbolos que nos distraigan. Entonces, ¿cómo conmemoran o conmemoraban y conmemoran actualmente el pueblo judío el día de Pentecostés? Para nosotros, esto es una introducción para que sepa cómo ellos lo hacen. Bueno, es una costumbre altamente extendida
que tienen ellos en cualquier país donde estén, quedarse despierto toda la noche leyendo las escrituras, estudiando la palabra, el Pentateuco de las escrituras. Pasan de largo toda la noche estudiando la Biblia, ya que ellos dicen que la Biblia, la Torá, como le dicen ellos, es el camino de perfección, y el estudio de la noche, ellos le llaman Tikkun Lei Shavuot, discúlpenme la pronunciación, pues, ¿qué significa un acto de autoperfección en la noche de Pentecostés o Shavuot? Ahí les explico qué es para ellos. En los servicios de la sinagoga de la mañana, es decir, de Pentecostés o Shavuot, leen el libro bíblico de Ruth, porque Ruth era una mujer no judía cuyo amor a Dios y a su palabra la llevaron a convertirse al judaísmo. Hoy usted tiene cómo entrar a la fe de una manera diferente, pero en aquellos tiempos la única manera de ser, digamos, salvo o es decir, era convertirse al judaísmo, por decírselo de alguna manera que lo entienda a la forma de hoy. La única manera de pertenecer al pueblo de Dios de ese entonces era convertirse al judaísmo y a las leyes del judaísmo de ese entonces. Por eso muchos de los judíos creen que la Torá, digo, porque es la forma en que ellos lo dicen, la Torá, el Pentateuco, la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, ellos creen que estos primeros 5 libros indican que las almas de todos los conversos ahora estuvieron allá en el Sinaí. Creen ellos. Porque en Deuteronomio 29:14, no lo estoy diciendo para que usted lo crea, estoy diciendo curiosidades, introducción, todo lo que pueda alrededor de este día para que pueda comprenderlo bien en su contexto cultural. Deuteronomio 29:14 dice, yo estoy haciendo el pacto con aquellos que están aquí hoy y también con aquellos que no están aquí hoy. Dice allí Deuteronomio 28:14, palabra de Dios. Entonces, Ruth también tiene otra conexión con el libro de Pentecostés, no solo que fue una conversa gentil que para poder pertenecer al pueblo de Dios entregó su vida a vivir, fue conversa al judaísmo, sino también ella se convirtió en el ancestro del rey David. Y los judíos aseguran que el rey David nació en Pentecostés y murió en Pentecostés. Entonces son curiosidades de este día que nos hacen comprender un poco más cuánto significa para ellos este día y por qué. Es para ellos una costumbre adornar las sinagogas con ramas y flores. ¿Por qué adornan con ramas y flores? Porque ellos dicen, ellos aseguran que el día en que Dios entregó la Biblia, la Torá, los mandamientos, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, ellos aseguran que el monte Sinaí floreció. Ellos dicen que en este tiempo el Sinaí, en esos días, floreció. Por eso lo asocia, pero y también porque Pentecostés se asocia con la fiesta de las primicias, porque la fiesta los primeros frutos y las cosechas de los primeros frutos dan el comienzo del día de Pentecostés. Entonces, ellos tienen una costumbre en estas fiestas, y esa costumbre universal de ellos, donde quiera que estén lo hacen, es de comer alimentos lácteos en los días de Pentecostés o Shavuot. Ellos dan varias razones, yo no le voy a abundar tanto en esto, pero, por ejemplo, voy a darle una sola. Hay varias por las cuales ellos hacen esto. Le voy a dar una de las más convincentes porque en el libro, por ejemplo, de Cantares, compara, y en otras partes de la Biblia, a la palabra, lo nutritivo de la palabra, con la leche. Dice allí en Cantares 4:11, ¿sí? Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua. Entonces, hay otros versículos que ellos toman, como el 23:19, que prohíbe comer carne con leche y demás, pero bueno, con esto tenemos una idea. Hay un peregrinar en este día que hacen los judíos hasta el Kotel.
o el muro de las lamentaciones. Y yo le voy a dar una idea del por qué. En 1967, cuando concluyó la Guerra de los 6 días, solo unos días después, solo unos pocos días antes de Pentecostés o Shavuot, Israel había recuperado el muro occidental. Por primera vez en 19 años, los judíos tenían acceso al área que rodea el monte del templo. No podían entrar antes porque estaba ocupado por los árabes. Es el sitio más sagrado del judaísmo. Y imagínense, en Pentecostés mismo, el muro se abrió para los visitantes en el día este. Y ese día, más de 200.000 judíos viajaron a pie hasta el muro occidental, el muro allá, porque en estas festividades los autobuses no pueden transitar en las festividades judías. Entonces ellos fueron a pie desde donde quiera que estuvieran, que pudieran llegar, fueron a pie hasta esta fiesta. Entonces, en los años siguientes se siguió este peregrinaje peatonal. Se ha vuelto una tradición en ellos y temprano, en la mañana de Pentecostés, luego de completar la noche del estudio del Pentateuco, las calles de Jerusalén están llenas de decenas de miles de judíos caminando hacia el muro occidental. Pero esta tradición tiene un precedente bíblico, porque Pentecostés es una de las 3 festividades de peregrinación, donde los judíos hacían peregrinación y se reunían en Jerusalén para celebrar y estudiar. Aquí tenemos un resumen no tan grande de lo que es la fiesta de Pentecostés, por qué significa para ellos, pero quisiera que me creyera cuando le digo que el plato fuerte lo vamos a compartir en la vigilia, 9 de la noche, vamos a compartir qué significa ya para nosotros. A partir de esta introducción, a partir de este preámbulo para entender qué es, cómo celebran, qué hacen las fiestas. Ellos tienen 3 comidas, en Jerusalén celebran, en Israel, dentro de Israel celebran un día, fuera de Israel 2 días, hacen banquetes, se alegran y estudian Biblia toda la noche y hacen un banquete de lácteos y otro banquete de carne. Ellos caminan hasta el muro de todo el que pueda hacer la peregrinación. Es muy importante, es uno de los días más importantes de los días de sus festividades. Eso significa para ellos todo lo que hemos dicho. ¿Qué significa para nosotros? Pues ahorita en la vigilia a las 9 vamos a conectarnos para explicar el significado. ¿Qué significa ese día como contrato matrimonial? Porque es un pacto matrimonial, la entrega de la Biblia, y cómo se cumplió específicamente esa profecía de que la palabra iba a ser ya no escrita en tablas de piedra, sino en los corazones de cada creyente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendice cada persona que está escuchando. Bendice cada hermano, cada amigo en este día de Pentecostés, día donde Dios entregó la palabra eterna, día debe ser de alegría, porque un día como hoy, el Todopoderoso